Cordial saludo a toda la comunidad Integra, a ti Gabriel, un especial saludo, gracias por la invitación, por esta nueva invitación. Una vez más nos convoca acá estos temas tan interesantes, en este caso la ciberseguridad y la ciberculturización para los empleados de las empresas en esta nueva modalidad de teletrabajo y para las organizaciones en general que se han visto abocadas a generar estos cambios del entorno físico a los entornos digitales, lo cual ha conllevado a tomar unas medidas urgentes, necesarias, pero que muchas veces no son las adecuadas y en ese afán de lograr dar la continuidad a un negocio, pues se cometen algunos errores. Para ello, y ese es el tema que vamos a tratar hoy, la cultura cibernética o la ciberculturización en las entidades para poder dar respuesta a una pregunta que se ha venido realizando a través de la plataforma de nuestro aliado Integra, que es cómo preparar a los empleados a prevenir ciberataques en momentos en los cuales se encuentran teletrabajando y en los cuales se puede llegar a exponer la información de la empresa y tenerla a su merced en los ciberdelincuentes. ¿Qué entendemos por cultura cibernética? Y antes de entrar a ver qué es la cultura cibernética y entender la cultura cibernética, vamos a abordar esta frase de Kevin Mitnick. Las empresas invierten millones en firewalls, cifrados, dispositivos, servidores, VPNs, cifrados de contraseñas, gestores de contraseña, en fin, antivirus, antimalware, pero ¿qué sucede? Que cuando las empresas invierten millones en todos estos dispositivos, muchas veces es dinero que es malgastado, porque ninguna de esas medidas va a corregir o va a llegar a corregir el eslabón más débil de la cadena de seguridad digital. Antes estábamos en una cadena de seguridad física, habíamos visto cómo se iba migrando a la digitalidad, pero todo lo que ha suscitado la pandemia, esta pandemia mundial, ha llevado a que definitivamente se migre a la digitalidad y difícilmente se va a volver al entorno análogo, al entorno físico, y eso nos va a representar una nueva realidad. Entonces, ¿cuál es ese eslabón más débil? Pues la gente, los empleados, los funcionarios públicos, la persona que está en su casa, la persona, el padre de familia, el menor de edad que ahora tiene que teleestudiar, que ahora todo es por entornos virtuales, que el manejo del correo electrónico se ha vuelto en la constante. Esas personas que usan y administran esos ordenadores que nos permiten entrar a un ambiente digital, a un ambiente virtualizado, son el eslabón más débil de la cadena digital. ¿Qué entendemos entonces por cibercultura o qué es ese término? ¿De dónde sale ese término de ciberculturización? Esto, como bien lo mencioné, ya se había dado en uno de los cursos anteriores, y es la confluencia o de dos palabras. Uno que es la cultura y el segundo que es la cibernética, quedándome con la cibernética como estudio interdisciplinario de los sistemas de control entre la interacción que tienen los seres humanos con los entes artificiales. Entonces ahora vemos que todo es virtual. Ahora vemos que la inteligencia artificial ha empezado a jugar un papel preponderante en todos los ámbitos de la industria. Todo ya se intenta
manejar por medio de algoritmos, de Big Data, de Machine Learning, de algoritmos que predigan nuevos comportamientos de las personas frente a ciertas actividades que antes se debían de analizar desde una estadística física y desde los analistas de marketing y demás lo debían de hacer de una forma manual. Ahora pues todos esos datos, toda esa cantidad de datos que están expuestos en el ciberespacio pues se pueden lograr integrar y se puede lograr sacar un mejor provecho de todos esos datos que estamos dejando día a día en el ciberespacio mediante el uso de estos entes artificiales. Bien, entonces ahí confluyen esas dos palabras y vemos qué es la cibercultura, que es el cambio de una cultura que ha generado, que se genera por la interacción del hombre y la cibernética, transformando así en dinámicas de la sociedad. Entonces vemos cómo ya la sociedad, y acá la imagen lo representa, ya no interactúa, ya la sociedad ya no interactúa físicamente, sino que hemos pasado a hablar incluso de la persona digital o de la identidad digital. Y eso conlleva a que ya una persona digital pues no se va a desarrollar en un ambiente físico, sino que necesariamente tendrá que desarrollarse en un ambiente virtualizado, en un ambiente digital, lo que conlleva a que se generen unos derechos, y hablándolo ya acá, metiendo un poquito de derecho al tema de leyes, pues se generan unos derechos, pero también se generan unas responsabilidades, igual que como las teníamos en el ambiente físico. Entonces, si ya lo que vamos a hacer y todas nuestras actividades se van a desarrollar en un ambiente digital, en un ambiente virtual, pues deben de garantizarnos a nosotros como ciudadanos, así como nos garantizaban la seguridad ciudadana en las calles, deben de garantizarnos la seguridad ciudadana como ciudadanos digitales. De igual forma las empresas, de igual forma sucede con las empresas. Entonces las empresas antes nos garantizaban mediante la ARL y mediante algunas charlas y capacitaciones nos enseñaban acerca de la seguridad de la información, de la seguridad física de instalaciones, de la seguridad y la instalación de cámaras de seguridad, pero mediante el uso de sistemas físicos, y ahora pues tenemos que migrar todo a lo digital. Eso nos lleva a tener o a interpretar tres conceptos que los vamos a revisar muy rápidamente, que es la interactividad, la hipertextualidad y la conectividad. Estos son nuevas frases no, sino nuevas palabras que nacen en un ambiente conocido como el ciberespacio. Entonces, ¿qué es eso de hiperconectividad? La hiperconectividad es la interactividad que tiene la integración entre las personas y un entorno digital mediante ese acceso interactivo que cualquier cosa y desde cualquier parte vamos a poder acceder. Y esto va potenciado mediante la tecnología, que es lo que nos habla en la definición de conectividad. Esas tres palabras, esas tres definiciones, esas tres acepciones nos resumen el término de hiperconectividad. Ahora, tenemos que empezar a entender también otros términos y todo esto para luego dar respuesta concreta a la pregunta que nos han venido haciendo, pero es necesario contextualizar a las personas para saber de por qué estamos hablando de esto y por qué es necesario que se adopten ciertas medidas de seguridad en los entornos digitales y en los entornos virtuales, que ya vamos a ver que son dos cosas totalmente diferentes, y por eso hay que empezar a entenderlo para poder hablar, así como antes se hablaba de seguridad de instalaciones, de seguridad perimetral, de seguridad física, de margen de distancia de observación, de paneles ópticos y demás. En cuanto a la seguridad física, pues ahora tenemos que empezar a hablar
con otros términos y esos términos se deben de conocer. Entonces nace el principal, que es el ciberespacio. ¿Qué es eso del ciberespacio? Entonces, no, que es que estoy navegando en el ciberespacio, que es que subí una imagen al ciberespacio, pero ¿qué es eso? Es un entorno virtual. Y ahí viene entonces, ¿qué es un entorno virtual? Entonces la virtualidad está dada por una representación mal dada de lo que es real. Me explico. Si tenemos un disco duro virtual, ese disco duro está en algún lado, que es lo que llamamos hoy en día la nube. Entonces, alojamos la información en la nube, pero no sabemos en dónde está siendo alojada. Físicamente, ese disco duro donde se está alojando esa información está en algún lado. Lo que no sabemos es en dónde. Pero desde cualquier punto, mediante lo que hablábamos acá, mediante la conectividad, es decir, mediante la tecnología y el acceso a Internet, vamos a poder tener acceso a esa información que alojamos en algún momento. Entonces ya no tenemos que cargar con nuestro computador, ya no tenemos que cargar con el disco duro, sino que va a estar disponible siempre y cuando tengamos acceso a Internet. Y ahí es donde viene entonces la confusión muchas veces, que decíamos, no, es que ciberespacio es lo mismo que el Internet. No, el Internet es el conjunto de redes que nos permiten acceder de forma lógica a la información mediante unos protocolos de manera mundial, o sea, de manera universal. Es decir, yo puedo tener, yo no sé, yo nunca voy a saber en dónde estoy guardando mi información. Puede ser en España, puede ser en Italia, en la China, no sé dónde. Se la estoy cediendo a un tercero que es el dueño de la nube, para que me guarde esa información que yo no sé dónde la están guardando, pero que mediante el Internet yo voy a tener acceso, mediante una conexión a Internet con unos protocolos y mediante una red, voy a tener acceso a esa información que está en el ciberespacio, que es decir, un ambiente virtualizado. Entonces, en sí, ¿qué es el ciberespacio? Pues es la confluencia del entorno físico, de lo tangible, de lo intangible, es decir, del software, del hardware, pero además de eso, de los usuarios, de las personas. Entonces tenemos un entorno, es la confluencia de un entorno lógico, un entorno físico, más la persona que interactúa con esos entornos. Bien, aparte de eso, el ciberespacio es un lugar que, como ya lo vimos, es intangible, o sea, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, y solamente vemos una parte, como cuando vamos navegando. Acá simulo un poco lo de la película de Titanic, que veían únicamente la punta del iceberg. Cuando la vieron, pues ya era demasiado tarde, pero en fin, podían ver, o mientras que se va navegando, pues se ven una parte de lo que aparece o de lo que uno alcanza a observar, pero debajo de ese mar, lo que hay, me excusan la redundancia, debajo de ese mar hay un mar, pero de incertidumbre, como lo vemos acá. Entonces acá vemos que en un primer nivel, que es el que nosotros podemos acceder y el que nosotros podemos ver, y es donde nos movemos normalmente, que es mediante el navegador normal, Google, o mediante Yahoo. Podemos acceder a las redes sociales, podemos acceder a buscar información de común conocimiento, pero más abajo de eso vienen unos niveles que tiene uno que ser un poco más experto en el tema y tener unas herramientas un poco más sofisticadas, un poco no tan conocidas, para poder acceder a otro tipo de información, llegando incluso a niveles como es el nivel 5, donde ya aparecen los archivos .onion, los foros OnionChan, los portales con material pornográfico y demás, donde
donde se vende toda nuestra información, que es lo que ya vamos a ver, toda la información de nuestras empresas que ha sido hurtada por el mal manejo de nuestras redes sociales, por el mal manejo de nuestros correos electrónicos y por el mal manejo de nuestra información y de la seguridad de la misma, luego de que es captada, de que es hurtada, pues esa información normalmente es vendida en lo que nosotros comúnmente conocemos como la Deep Web o la Darknet. Deep Web en un nivel un poco menos profundo que la Darknet. No vamos a entrar en esos detalles, pero para que ustedes tengan un poco de conocimiento acerca del tema. La cultura cibernética, acá ya entramos en lo que nos atañe para dar respuesta a la pregunta, y es, hay 3 tipos de culturas cibernéticas. Uno es a nivel gobierno, el siguiente, y ahí entran todo el sector de ciberdefensa, no solamente de ciberdefensa a nivel Estado, sino de las entidades públicas, y cómo se ciberculturiza las entidades públicas y cómo estas entidades se deben de preparar. Y acá se hace mención al decreto hace poco que sacó el gobierno nacional respecto a las actuaciones judiciales, donde lanzó a un mar de incertidumbres a todos los abogados litigantes, a la rama judicial, a la Fiscalía General de la Nación, sin tener unos mínimos de cultura cibernética y unos mínimos de seguridad digital y de seguridad de la información. Es así como en este momento no saben qué plataformas utilizar para realizar las audiencias, están disponiendo de los correos electrónicos personales para notificarse de actuaciones judiciales, lo que aumenta gravemente y en gran medida aumenta la inseguridad digital y se ve vulnerada la ciberseguridad. Esos lineamientos los trae la política COMPES 3701, que es la que crea el Colser, y esto es a manera de información, pero para que ustedes sepan que Colombia cuenta con un equipo de seguridad informática a nivel nacional, en aspectos de seguridad informática a nivel nacional, que al generarse en incidentes cibernéticos ustedes los pueden reportar y hacer que el Colser sea un poco más dinámico, un poco más interactivo y que pues se dé a conocer un poco frente a sus actividades, porque pues pocas personas lo conocen, saben que existe, y es el encargado precisamente de contrarrestar todos esos actos ciberdelincuenciales en el entorno digital en el cual nos hemos empezado a movernos. Acá hay el COMPES 3854, que es el que ya vincula no solamente, y esto es de carácter vinculatorio, es decir, de obligatorio conocimiento, no así cumplimiento para las empresas, y es que las empresas vincula al anterior, es decir, al COMPES 3701, vincula a los ciudadanos y a las empresas. Es decir, le dice, señores ciudadanos, ustedes son tan responsables como lo es el gobierno y como lo es el Estado para blindar la información y para blindar la privacidad, la privacidad de la información y los datos, garantizar el derecho a la intimidad en un entorno digital. Ustedes son los primeros responsables frente a esas situaciones. Bueno, acá un poco ya de noticias. Rusia estudia desconectar Internet temporalmente para probar su proyecto de red soberana, es decir, Rusia pretende para mitigar el riesgo del ciberespionaje, de la ciberdelincuencia, de una posible ciberguerra, pues lo que intenta hacer es desconectarse de la red mundial y crear su propia red de Internet para que así de ahí hacia afuera los demás estados no puedan tener acceso a su información. Bien, ¿cuáles son entonces esas amenazas que se nos presentan? Esas son las principales amenazas del año 2018, no han sacado, el año pasado no sacaron
Europol no sacó, no ha actualizado estas amenazas globales, pero puedo garantizar y puedo casi que aseverar que se mantienen las mismas. El primero y el que más ha azotado a la industria es el ransomware. ¿Qué es el ransomware? Es la capacidad que tiene o la actuación que genera un ciberdelincuente mediante el uso de un phishing, que ya hemos hablado y se ha hablado mucho del phishing, o de cualquier otra artimaña para enviar un malware o un virus informático, para que lo entendamos todos, un virus informático, y que encripte toda la información que hay en un computador, secuestrándola, para luego pedir un rescate que muy seguramente nunca se va a dar, tras recibir a cambio el pago, y muchas veces esos pagos los exigen en criptomonedas. Los ataques de denegación de servicio, el abuso sexual infantil en la web, que ya vamos a referir un poco a eso, el fraude en medios de pago con tarjeta viente no presente, conocido como skimming, la vulneración o la vulneración a sistemas de información de empresas de sistemas muy robustos, muy poderosos, de servidores con mucha capacidad de procesamiento para captar esos recursos de esos computadores, de esas máquinas, y generar minería de criptomonedas. El cryptojacking, que es una nueva amenaza, la vulneración de las personas que manejan bitcoins y que manejan criptomonedas, y les hurtan esos recursos. Y acá me voy a detener en que es la ingeniería social, y que es quizás por donde inicia la labor del ciberdelincuente. Y acá damos una respuesta ya concreta a la pregunta que nos hacían referente a cómo preparar a los empleados a prevenir los ciberataques. Para prevenir un ciberataque, y un empleado lo primero que debe saber es cómo actúa el ciberdelincuente, pues para poder mirar cómo nos vamos a prevenir. Entonces, si nos metemos en la mente de un ciberdelincuente, lo primero que hace un ciberdelincuente es recolectar toda la información necesaria para saber a quién voy a atacar y cómo lo voy a atacar. Y eso se logra mediante la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? No es otra cosa más que la recolección del chisme que nosotros dejamos en redes sociales, en el ciberespacio. Toda la información que nosotros estamos entregando en redes sociales, toda la información que nosotros inconscientemente, incluso mediante los chats, estamos entregando, lo usa el ciberdelincuente para generar un perfil de las personas a las cuales, o las empresas a las cuales pueden atacar, para luego diseñar el malware, es decir, el virus, y mediante una modalidad que bien puede ser phishing, carta nigeriana o demás, puedan enviar los correos fantasmas o correos ghost, es decir, simulando los dominios de una persona específica, y poder acceder a la información o a los recursos de una empresa. Asimismo, y ahora con el teletrabajo, pues se ha incrementado esas prácticas. ¿Por qué? Porque no se tiene conocimiento. Entonces, para poder teletrabajar, como no teníamos un contrato de teletrabajo, sino un contrato laboral común y corriente, entonces la empresa se ve abocada a enviar al trabajador a su casa para que se conecte desde su computador, sin saber qué información hay en su computador, sin saber si su computador cumple con unos lineamientos mínimos de seguridad informática para la conexión y la navegación en la red. Y lo que sí hace es entregarle toda la información de la empresa, o la que la persona inicialmente manejaba en los computadores de la empresa, pues los va a tener que llevar a su hogar, a su casa, o desde donde esté teletrabajando, y a almacenarlos
en sus propios computadores, en su propio computador o en su propia máquina, y eso vuelve vulnerable la información de la empresa, no solamente porque se está sacando de la misma entidad, sino porque se está poniendo en riesgo la información, se le está cediendo y se está entregando esa responsabilidad a un tercero que quizás no tiene el mínimo cuidado o ni siquiera no porque no lo quiera hacer, sino por desconocimiento. Entonces vamos a ver acá este pequeño video. Today we sent a camera out on the Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. And so you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. Mm-hmm. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. Mm-hmm. So Jolie, 6, 12, 95. Yes. Got it. So you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 4, 6, 8, and then Israel. It's only 3, but it's, you know, it's for me it's strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma, 1, 2, 3. Spelled G-E-M-M-A. Well, most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah. So like what's a good Italian password? my grandma's name, What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, now you know my password. Oh yeah. Yeah. Well, Bien, como podemos ver, pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tan segura es nuestra contraseña? Y para reforzar un poco el video que acabamos de ver, y no estamos lejos de la realidad, constantemente estamos entregando información en redes sociales de a dónde fuimos, con quién estamos, cuál es nuestro mejor amigo, cuál es nuestra comida preferida, cuál es nuestra mascota, incluso el nombre de nuestros hijos, el nombre de nuestros padres. Toda esa información, aunque no lo creamos, hay personas que están dedicadas única y exclusivamente a captar toda esa información y mediante herramientas como las que mencioné al iniciar la charla, de Machine Learning, de Big Data, cogen toda esa gran cantidad de datos que es el Big Data, una base de datos gigante, muy grande, la toman y mediante herramientas de Machine Learning lo que hacen es que empiezan a jugar con toda esa información para descifrar contraseñas. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver qué tan segura es tu contraseña. Entonces vamos a ingresar acá a un lugar, esto lo pueden hacer ustedes, a una página web, espero que acá lo estén viendo, y vamos a ver qué tan segura es nuestra contraseña. Si vemos entonces, vamos a revisar una de las contraseñas que dijeron ahí. Ejemplo, María 1, 2, 3, 4. Entonces acá nos dicen que hace tiempo que deberías haber cambiado la contraseña. Malas noticias, la contraseña es común o es una palabra. Esta contraseña ha aparecido 3.982 veces en una base de datos de contraseñas filtradas. ¿Qué se recomienda? Hoy en día, ¿qué es lo que se recomienda? Primero, pues obviamente, no hacer uso de nuestros datos comunes, es decir, de nuestro nombre, fecha de nacimiento, número de cédula, etc. Y lo segundo
es tener la posibilidad de armar frases que para los algoritmos van a ser mucho más difíciles de descifrar. Hay personas que se dedican a descifrar estas contraseñas, y al momento de hacerlo, pues lo que hacen es tomar los datos que ya han recolectado sobre nosotros. Entonces, para hacerlo más fuerte y el algoritmo no lo identifique tan fácilmente, podemos usar frases como, por ejemplo, yo, espacio. Entonces, debemos de poner un espacio siempre como una frase. Entonces, yo, espacio, estoy, espacio, cursando, espacio, bueno, no sé, la frase que se les ocurra. Y aparte de eso, como ya le estamos poniendo el espacio, vamos a mezclarlo con símbolos. Entonces, numeral, asterisco, y luego lo vamos a reforzar con mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Y vemos que acá nos dice que es una buena contraseña, que tu contraseña es resistente al pirateo y tu contraseña no aparece en ninguna base de datos de contraseñas filtradas. ¿Cuándo puede ser descifrada una contraseña como estas? En este momento, en 1000 siglos o más. Entonces, vemos que hay herramientas en las cuales podemos ver si la contraseña es o no es segura. Volvemos entonces ahora a la presentación. Y es lo primero que nos tenemos que preguntar: ¿qué tan segura es nuestra contraseña? Pero ahora, no nos ganamos nada con que la contraseña sea suficientemente robusta, lo suficientemente robusta, si la vamos a dejar pegada en un post-it en la pantalla del computador, o si por necesidad entonces tenemos que llamar a nuestros familiares y decirles, mira, entra a mi correo electrónico, la contraseña es tal, el usuario es tal. Si hacemos eso porque ya por último, porque lo necesitábamos y necesitamos esa información urgente y no podemos acceder desde donde estamos, pues lo que tendremos que hacer inmediatamente, nos envíen esa información, es entrar y volver a cambiar nuestras credenciales. Esta es una modalidad de phishing que la han mezclado un poco con el tema de la sextorsión, o de la sextorsión, que es, envían correos al azar, diciéndole a la persona que tienen un video donde lo han visto realizando actividades pornográficas mediante el uso de la cámara web, y que con el uso de esa cámara web lo tenían interceptado, le habían hackeado el computador, y entonces ahora, si no deposita en una cuenta determinada $7.530, pues van a proceder a realizar la difusión de toda la información. Entonces, claro, pues nos está llegando un video, nos está llegando un correo a nuestro mail. Segundo, las prácticas, y esto no es un misterio, y ahí es donde tenemos que empezar a romper paradigmas y terminar con tabús y demás. Esto no es un misterio con el tema de la pandemia y con todo lo que ha venido surgiendo, que nos ha llevado a migrar a la digitalización, a la virtualización. Pues las relaciones sexuales virtuales se han incrementado, y por consiguiente los ciberdelincuentes han aprovechado esta situación para enviar correos al azar, y si alguna persona efectivamente ha realizado alguna práctica sexual mediante el uso de su cámara web, pues
va a entrar en pánico y va a decir, sí, efectivamente me grabaron, me tienen hackeado el computador, y van a pagar, o van a entrar en shock y bueno, esto ha venido causando incluso hasta daños psicológicos. Pasamos ahora a la cultura cibernética en las organizaciones. Lo primero que la organización tiene que hacer, pues entonces con este cambio al teletrabajo, pues es cambiar los modelos organizacionales. Porque si no existía, y acá vienen todas las preguntas que hacen las empresas normalmente. ¿Qué hago si yo no tengo o no tengo la obligación de proveerle el computador y las herramientas a mi empleado? Y si a mi empleado le hackean su computador, es responsabilidad del empleado y el empleado tendrá que responder, o soy yo como organización la que respondo. Pues ahí, como en este momento la gran mayoría de empresas, hasta el momento en que se suscitó toda esta situación, no tenían implementados contratos laborales de teletrabajo, ni tenían implementados políticas de seguridad de la información, ni tenían un compliance fuerte, es decir, unos planes de cumplimiento que permitieran garantizar estas buenas prácticas. Pues lo que tuvieron que hacer es lanzarse a un abismo para poder dar continuidad a su negocio, pero descuidando toda la parte de seguridad informática y de ciberseguridad y de seguridad de la información. Entonces, nacen unas nuevas profesiones a raíz de todo este tema, como lo es la implementación en las empresas grandes del CISO, que es la persona encargada de brindar las plataformas ciberseguras para la interacción de sus empleados mediante la implementación de VPNs, es decir, de redes privadas virtuales, pero además de eso poner unos firewall, y además de eso crear unas contraseñas, unos gestores de contraseña seguros, robustos, dar capacitaciones a las personas para acabar con ese analfabetismo digital, la tecnofobia, que es la fobia a la tecnología, a la implementación de nuevas tecnologías, para que todo eso lleve a generar una nueva cultura organizacional desde lo ciber, y que las personas sean conscientes de lo que están haciendo. Y ahí, no sé si ustedes ahora vieron en la página web, estaba el BOD, que trae la nueva política o la nueva forma de cómo las personas o las empresas están gestionando los dispositivos electrónicos para que las personas con sus propios dispositivos trabajen desde su hogar. Pero esto lo están dejando, vuelvo y repito, y me disculpan la insistencia, lo están dejando al libre albedrío del trabajador. Es decir, si usted teletrabaja con su computador, siendo ese computador la misma máquina que utiliza para recepcionar y revisar sus correos personales, esa misma máquina la utiliza para navegar en internet, esa misma máquina la utiliza para descargar videos, para tener relaciones virtuales, sexuales con su pareja en época de pandemia, o bueno, yo qué sé, para tantas cosas, pues lo que está volviendo vulnerable es la información de la empresa. Entonces, se deben de generar unas nuevas políticas y una nueva cultura organizacional, un SGSI, un sistema de gestión de seguridad de la información, donde se adopten esas nuevas políticas, no solamente de los computadores, sino también de los dispositivos electrónicos como los celulares. ¿Qué puedo hacer yo desde el celular que me está dando la empresa? Si no es la empresa la que me proporciona el dispositivo, más bien, si es la empresa la que me proporciona el dispositivo, ¿qué puedo instalar y qué no puedo instalar? ¿Puedo hacer uso de mi correo personal o no puedo hacer uso de mi correo personal? ¿O qué puedo hacer yo con ese computador? Y si no es la empresa la que la proporciona, sino el trabajador el que lo proporciona, pues cuáles son los lineamientos sin que se vaya a vulnerar derechos fundamentales digitales, como lo es el derecho a la intimidad, el derecho a la geolocalización, el derecho a la intimidad vista desde el uso de la cámara de ese computador para tener acceso los directivos de la empresa, etcétera, etcétera.
Entonces ahí viene pues necesariamente una cultura cibernética en las personas, la cual en este momento no existe, es casi nula. No existe una cultura de protección de la información en el ciberespacio. Los datos personales en este momento son considerados por los ciberdelincuentes como el oro o el petróleo en el presente siglo. Es decir, el oro ya, si ustedes se dan cuenta, ya no es negocio ir y quitarle una cadena para un delincuente normal, no es negocio ir y quitarle una cadena a una persona y exponerse a que lo capturen fácilmente, a que quizás tenga que llegar a cometer un delito más severo, como puede ser causarle la muerte a esa persona si no se deja atracar, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que ya con un solo clic, yo siempre coloco este ejemplo del paseo millonario. Cuando a mí me hacen un paseo millonario, pues con mi tarjeta de crédito, el delincuente únicamente va a poder retirar el tope máximo, que creo que en este momento está en 2,5 millones. Ya no va a poder retirar más dinero, pero si un ciberdelincuente accede a mi plataforma, a mi banca virtual, pues y yo tengo 10 millones, pues va a poder hacer uso de esos 10 millones sin ninguna restricción. Entonces va a ser mucho más rentable y aparte se va a exponer menos si utiliza una VPN, si navega anónimamente, si utiliza todas las artimañas habidas y por haber, pues va a ser muchísimo más difícil que le lleguen a ese ciberdelincuente, y de eso es lo que las personas no se están dando cuenta o no son conscientes en este momento. El uso de herramientas y aplicaciones que capturan nuestra información personal sin darnos cuenta. Entonces, nos llegan correos electrónicos como el que vimos anteriormente, o correos electrónicos donde suplantan la identidad del CEO de la empresa, es decir, del director de la empresa. Entonces, ahí viene el tema de la inteligencia, de la inteligencia social. Lo primero que hace el ciberdelincuente para acceder a una empresa, pues, es mirar su página web. Si en esa página web aparecen los correos electrónicos del director, del director ejecutivo, del subdirector, pero aparte de eso aparece el correo electrónico del pagador, del contador, pues yo ya sé a qué correo electrónico y a qué correo electrónico voy a enviar el phishing, a qué correo electrónico voy a enviar el malware, y desde qué correo electrónico o cuál es el correo electrónico que necesito suplantar. Suplantar el dominio es lo más fácil que puede haber. Eso lo vimos también en una clase anterior, que mediante una plataforma que se llama Encase, pues entramos, suplantamos un dominio, es decir, si mi dominio es juan.cardona@integra.com, entonces yo suplanto ese dominio de integra.com y le coloco integral con una L, le agrego una L.com y simulo a Gabriel, que es el director, y entonces le envío un correo a la pagadora de la empresa o al contador y le digo, como yo ya sé que, porque además ya hice una inteligencia en redes mediante técnicas OSINT, ya hice toda la averiguación de una persona, a qué se dedica, si es vulnerable, si publica, si no publica, si tiene conocimiento o no tiene conocimientos de todos estos temas. Entonces yo miro a quién le voy a enviar esa información. Entonces le envío esa información, implanto el malware y ya tengo acceso mediante, si esa persona está navegando en la red de la empresa, pues ya voy a tener acceso mediante ese computador, voy a tener acceso a toda la red de la empresa y voy a poner en riesgo toda la organización. Entonces lo primero que tenemos que ver es que revisar muy bien que el dominio que se está entregando o del cual nos está llegando los correos sí sea el dominio real, que no tenga una L de más, una O de más, que las páginas en las cuales navegamos sí sean seguras, que tenga el certificado de seguridad HTTPS L, que tenga el candadito, que además de eso, pues si nosotros no conducimos vehículo y nos llega una información de que tenemos un parte, pues ¿para qué vamos a entrar a curiosear si de verdad tenemos un parte o no, si sabemos que no conducimos vehículo? Entonces hacer caso omiso de esos correos electrónicos que nos causa
que nos causan curiosidad o que nos causan como esa malicia que nosotros tenemos de que será que, pero ¿por qué me llega a mí este correo? ¿Será que sí me están citando de la fiscalía? ¿Será que sí me están citando de la procuraduría? Si yo no soy funcionario público y me llega un correo de la procuraduría, pues, ¿como por qué? Cosas como esas. Hay 8 Cs que son las mejores prácticas que desde Arcon las hemos venido implementando y las voy a mencionar muy rápidamente y con esto culminamos. Lo primero es generar conciencia. ¿Por qué? Porque no existe un sistema 100% seguro. Todos somos vulnerables. Ni siquiera Amazon ha podido llegar a decir, mediante su plataforma AWS, Amazon Web Service, no ha podido decir que es 100% seguro. Ellos garantizan un 95 a un 99% de ciberseguridad, de seguridad de la información. Es decir, los sistemas informáticos ser vulnerables, pues el primer eslabón, como lo vimos al iniciar, el eslabón más débil, pues es uno. Y desde la persona que interactúa con las tecnologías es desde donde se debe generar esa conciencia. Esa conciencia de no utilizar memorias USBs en un café internet y luego ir y llevarlas a mi computador, o peor aún, llevarlas al computador de la empresa, o si me encuentro una USB tirada en el suelo, voy y miro a ver qué es lo que tiene, si recibo correos electrónicos, de quién los estoy recibiendo, a quién le estoy entregando la información en redes sociales. Todo eso es generar esa conciencia porque ya está visto que no hay un sistema 100% seguro. Otra de las mejores prácticas es no aceptar en nuestro navegador las cookies. Pues a partir de ahí es desde donde se generan el rastreo o las prácticas de inteligencia social. Aplicar técnicas de defensa personal digital como las que hemos venido viendo durante toda la charla. Cambiar contraseñas, implementar políticas de contraseñas seguras. Ya vemos cómo implementar una contraseña segura. Y generar políticas de estar constantemente renovando las contraseñas. Esto es muy importante porque nos habla de la información en sí y es clasificar la información. Entonces, ¿a quién, si yo dentro de mi empresa tengo información sensible, quién va a tener acceso a esa información? De hecho, ya hay herramientas que combinan software y hardware que permiten mediante el uso de biometría, es decir, mediante el uso de la huella, y ahora por el coronavirus, entonces ya no se utiliza la huella, sino el iris. Entonces, mediante un lector de iris, yo pueda o no tener acceso a determinada información. Desde Arcon, y esto me sirve acá para hacer un poco de publicidad, desde Arcon hemos venido implementando estas herramientas que permiten generar prácticas ciberseguras en las entidades, que es asociar unas carpetas donde yo tengo información reservada o confidencial, asignarles solamente el acceso a ciertas personas, ya no por contraseña, o incluso se puede implementar la contraseña, pero además de la contraseña, mediante el lector de iris. Entonces eso permite que no cualquiera acceda a la información, sino única y exclusivamente la persona que tiene necesidad de acceder a esa información. Y además de eso va a quedar un registro o un log de auditoría que va a permitir hacer un seguimiento a quién está ingresando a la información, a qué horas está ingresando y por qué está ingresando. Comprobar a quién le estamos suministrando la información, lo vimos en el video, somos vulnerables en cualquier momento mediante técnicas muy sencillas de entrevista a soltar la información de nuestras contraseñas. Cerrar todas las puertas, brechas de seguridad, es decir, mirar, implementar, esto ya pues le correspondería en una organización al CISO, revisar que no tengan puertas traseras abiertas los equipos de cómputo, que el puerto LPT, bueno, ya no está el LPT, pero sí el USB mediante el cual nos conectamos a la impresora, no, sea seguro, no esté mediante la red LAN o la red de área local que tenemos en nuestra oficina o en nuestra empresa, saber qué computadores o qué equipos están expuestos a internet,
cuáles son las DMZ, las zonas desmilitarizadas, en las cuales vamos a poder acceder a Internet de forma segura. Todo esto son cosas que los debe implementar el CISO dentro de una organización. Y por favor, compartir estas recomendaciones con otras personas. Es la única forma de ciberculturizar y de generar conciencia digital, transmitiendo los conocimientos a otras personas. Culmino con esta frase. Cada individuo no solo puede constatar que tiene acceso a todo el planeta. ¿Cómo puede tener acceso a todo el planeta? Pues mediante la Internet. Sino lo que es más importante y más preocupante, que el planeta entero tiene acceso a él. Es una frase de Cebrián desde 1998, estamos en el 2020 y hoy más que nunca cobra relevancia.